Digital Red for You. Hola a todos, soy David López, bienvenidos a un nuevo vídeo de preview. Hoy vamos a hacer la preview de dos cámaras, habitualmente la hacemos de una, pero en esta ocasión Canon ha decidido presentar dos cámaras que son muy similares y las presentó a la vez y vamos a echar un vistazo de las dos. Como os decía, ambas cámaras son prácticamente la misma cámara, estamos hablando de dos cámaras con sensor CMOS de 24,2 megapíxeles, sensor que Canon ha mejorado. Hasta el momento teníamos en esta gama cámaras de 18 megapíxeles, lo cual no es que sea poco, pero bueno, la demanda de hoy en día, además tened en cuenta que esta cámara se presentó junto a la Canon EOS 5DS, que es una cámara que supera los 50 megapíxeles, y bueno, Canon ha ido un poco esta vez dirigido un poco pues, a una guerra de megapíxeles, que no creo que se abra, no creo que haya una guerra como tal, pero bueno, nunca está de menos tener 24,2 megapíxeles. Esto lo equipara un poco a la competencia, las cámaras de Nikon de esta gama tenían 24 megapíxeles y ahora también tenemos 24,2 megapíxeles en el caso de Canon. Otra de las novedades de esta 750 y 760D es su sistema AF, su sistema de puntos de enfoque. Estas nuevas cámaras tienen un sistema de 19 puntos AF en cruz. Esto es una gran mejora como de los anteriores y a lo mejor muchos podéis estar pensando en adquirir una cámara, pues una 700D o una 650D y estas cámaras, sobre todo lo veréis atractivo por el tema del precio. Pero deciros que esta mejora de los puntos de enfoque es muy significativa. Tenemos más puntos de enfoque, tenemos más área para poder elegir puntos de enfoque y además tiene una sensibilidad de 2,8 en la zona central, bueno, lo cual no es que sea nada del otro mundo, no es una gran cosa, pero bueno, nunca está de menos. Esto nos viene a decir que Canon ha trabajado en el sistema F de estas cámaras y se agradece, la verdad. Sensibilidad ISO que va desde un ISO 100 hasta un 12800 calibrado, pero que podemos ampliar hasta el 25600 en ambas cámaras. Mucho para un usuario normal. Tened en cuenta que el usuario que se va a decantar por una de estas cámaras, que es un usuario de gama media, un usuario que es o bien el usuario de iniciación o bien un usuario que ya se ha iniciado en las cámaras reflex, pero que bueno, quiere simplemente renovar su equipo, no quiere pedirle más al que ya tiene, pero a lo mejor tiene poca resolución o a lo mejor el tema de sensibilidad ISO en el modelo que tiene se queda ya muy corta, etcétera. Así que tampoco va a ir buscando una sensibilidad de 50.000 ISO, creo que está perfecto los 12.800, ampliarlos a 25.600, que esto quiere decir que una foto a una sensibilidad de 6.400 nos va a dar un ruido bajo. El obturador es un obturador que va hasta una velocidad de un 4.000 de segundo. Lo normal dentro de estas gamas, deciros que por ejemplo un 4.000 de segundo es lo que puede disparar la Canon EOS 6D. Muchas veces yo digo que el fabricante decide en qué gama quiere colocar una cámara o a qué usuario quiere dirigir una cámara en función del obturador que le pone. En la serie profesional siempre se pone un 8.000 de segundo, profesional entre comillas, porque muchos me diréis, oye, una EOS 6D es una cámara profesional. Bueno, Canon no lo nombra como tal. Canon quiere hacer un poco la diferencia entre las 5D y las 6D en cuanto a eso, y por eso Canon, pues aparte de ponerle a la 6D un cuerpo un poco más de plástico, también le pone una velocidad de obturación más lenta. Por ejemplo, como en este caso, un 4.000 de segundo. También es una buena forma de distinguirla, por ejemplo, de la 70D, que llega a una velocidad de un 8.000 de segundo. Pero bueno, al fin y al cabo, yo os digo que es una velocidad, yo diría que de sobra para hacer una fotografía normal. En algunos casos tendréis el problema de que no podéis ir más allá, de que os hace falta otro escalón más cuando hagáis fotografías a objetos muy luminosos como contraluces o algo de este estilo. Pero bueno, deciros que siempre podéis utilizar un filtro de densidad neutra, ¿vale? Tampoco es gran problema. Pantalla táctil de 3 pulgadas de ángulo variable, es decir, una pantalla abatible. Tened en cuenta que estas cámaras desde hace unos años están también muy dirigidas al tema de la grabación de vídeo y el tema de la pantalla giratoria es una comodidad grande para la gente que va a grabar vídeo con la cámara. También es una comodidad para la gente que va a hacer fotografías. Tened en cuenta que podemos hacer fotografías desde ángulos superiores, desde ángulos inferiores, realmente sin necesidad de agacharnos o de subirnos a prácticamente nada. Así que bueno, esto venía siendo ya en la misma línea, o Canon también es una de las diferenciaciones que hace en esta línea respecto, por ejemplo, a la 1200D, que no tiene esta pantalla abatible, o por ejemplo a cámaras de un poquito más pequeñas, como es la Canon EOS 100D, que es una gama diferente de cámaras más pequeñas, buscando un poquito pues el usuario que quiere una cosa media entre una cámara sin espejo y una cámara reflex. Así que bueno, pantalla abatible de 3 pulgadas. 5 fotogramas por segundo, velocidad suficiente de fotogramas por segundo al nivel de cámaras, incluso profesionales de Canon, pues como hablábamos el otro día, la nueva 5DS. 5 fotogramas por segundo, tal vez tenga la cámara un poco más de problemas cuando queramos disparar ráfagas largas. La cámara deciros que llega hasta 8 fotogramas por segundo si disparamos en formato RAW, es decir, vamos a poder disparar fotografías durante 1,8 segundos y hasta las 950 fotografías cuando disparamos en formato JPG. Así que si queréis hacer ráfagas muy largas tendréis que utilizar la cámara en un formato JPG. Esto es una pequeña pega, sobre todo si queréis utilizar la cámara o si soléis hacer fotografía deportiva. Pero bueno, en ese caso creo que tampoco es la gama de cámaras que estéis buscando, aunque en algún determinado momento la podéis utilizar
para esto mismo. Aún así, 8 fotogramas por segundo no está del todo mal. Grabación de vídeo. Aquí es donde entra la gran diferencia que hay entre una cámara y otra, ¿vale? Creo que esta es una de las dos diferencias, sin duda, que podemos encontrar. La 750D graba vídeo en Full HD 1920 x 1080 a 30, 24 y 25 fotogramas por segundo, ¿vale? La 760D hace exactamente lo mismo, graba vídeo en Full HD a 1920 x 1080 en 30, 24, o sea, 25 y 24 fotogramas por segundo. Pero además nos permite otra opción que es la grabación en formato HDR. Esto es en el caso de la 750D únicamente. En el caso de grabar vídeo en HDR, lo que va a hacer la cámara es disparar diferentes fotogramas con diferentes obturaciones, y en este caso tendremos que bajar la resolución hasta una resolución de HD Ready, lo que viene siendo 1280 x 720. En este caso la cámara podrá disparar a 30 fotogramas por segundo, 25 y 24 fotogramas por segundo en modo progresivo, pero como os digo, bajando la resolución de 1280 x 720, lo que viene a ser HD Ready. También la 760D, y esta es otra de las diferencias, tiene un panel superior de información. No es el panel superior que podemos tener en una cámara de gama alta, ¿vale? No es el panel superior que puede tener, por ejemplo, la 70D, pero es un panel superior que me parece muy útil, sobre todo para vosotros o para aquellos que vais a utilizar la cámara, sobre todo para fotografía de paisaje, para fotografía astronómica, para fotografía en la que queráis una pantalla externa, no tengáis que estar mirando por el visor o tengáis que estar encendiendo la pantalla trasera, y poder controlar la cámara pues desde un punto superior. Ya os digo, no es la misma pantalla, es una cámara, como veis, más pequeñita, pero tiene los datos básicos: velocidad de obturación, diafragma, si tenía el wifi o no conectado, la información más básica, sensibilidad ISO, y también además podemos controlar el punto de enfoque en la pantalla superior. Esto si vais a montar la cámara en un trípode o vais a hacer fotografías, pues por ejemplo, fotografía de producto o fotografía de objetos, bodegones y demás, también os va a resultar útil, porque no va a hacer falta que os metáis dentro de la cámara o que estéis completamente detrás para cambiar el punto de enfoque. Otra de las diferencias que Canon ha metido en la 760D respecto a la 750D es introducir una segunda rueda de dial, una rueda de dial trasera. Esto me parece la mayor diferencia que hay entre una y otra, y por este motivo os diría que yo nunca me iría a comprar una 750D. Sí que es cierto que os he dicho antes que había diferencias en el vídeo, y muchos diréis: es que yo no voy a grabar vídeo con la cámara, yo no quiero utilizar la cámara para grabar vídeo y estas diferencias me dan igual. Pero sin duda que esta diferencia, con el paso del tiempo en el futuro, es posible que la queráis utilizar, y me parece que por la diferencia de precio, que luego veremos, no hay excusa en una u otra. La rueda de dial trasera es una rueda de dial en la que podemos controlar, igual que la rueda superior, la velocidad de obturación, pues en este caso podemos controlar, por ejemplo, el diafragma. Esto es la filosofía que tienen las cámaras de gamas más altas, como puede ser la 6D, como puede ser la 70D, como puede ser las 5D y de ahí en adelante. Así que sin duda, esta segunda rueda de dial a mí me parece que es la mayor diferencia entre la 760D y la 750D. Otra de las cosas que podemos hacer en la 760D respecto a la 750D es utilizar el zoom durante la reproducción, durante el visionado, el live view. Pues lo podemos utilizar en 15 pasos, que va desde 1,5 hasta 10 aumentos. Esto no me parece realmente muy importante, pero es la típica cosa que un fabricante le pone algo, le quita algo para que dé rabia. Seguro que todos habéis visto, y siempre ponemos ejemplos con los coches, pues os habéis montado en un coche o habéis ido a un concesionario o un amigo se ha comprado un coche y veis que en el salpicadero tiene cuadros de botones que están tapados, que no hacen absolutamente nada. Pues en este caso esto del zoom durante la reproducción es un poco similar, ¿no? Vais a ver el botón ahí, vais a querer pulsar el botón ahí, y sabiendo que esa opción existía y que no la tenía, vais a notar su ausencia. En el caso de que no la tuviera desde cero, pues diríais: oye, pues no estaría mal que la cámara tuviera esto, pero no lo vais a echar en falta. Ahora, teniendo en cuenta que ya vais a conocer que la 760D tenía esta opción, seguramente sí que lo echéis en menos en la 750D. Ambas cámaras tienen un peso muy similar: 555 gramos pesa la 750D y 565 gramos pesa la 760D. En el tamaño también hay una pequeña variación. La 760D es 2 milímetros más grande aproximadamente. ¿Por qué esta pequeña diferencia? Por la pantalla superior, ¿vale? No hay una gran diferencia de tamaño. No penséis que, ostras, tiene una rueda de dial trasero y, como ocurre en otras cámaras como por ejemplo la 6D o la 70D, es una cámara más grande. Yo quiero una cámara un poquito más pequeña, un poquito más compacta, que sea más cómoda de llevar. Es exactamente la misma cámara, ¿vale? No hay apenas diferencia entre una y otra. El precio, 849 euros para la 750D con el objetivo del kit, con el 18-55, y 790 euros solo el cuerpo de la 760D. Esto es un poco engañoso, y Canon ha lanzado los precios de las cámaras, una con objetivo y otra sin objetivo, para que creamos que va a haber una diferencia mayor, pero realmente, conociendo los modelos que hay en el mercado actualmente,
Sumándole el objetivo al 760D estaríamos hablando de un precio que rondaría los 899 euros. Así que estamos hablando de 50 euros de diferencia entre un modelo y otro. Este es el motivo por el que os digo que desde mi punto de vista no merece la pena irse a la 750D. Al fin y al cabo son diferencias que sin duda que hacen que la cámara sea mucho más atractiva que la 750D. ¿Por qué Canon ha lanzado al mercado estas cámaras tan similares y por qué no directamente ha ido con la 760D? Pues yo al principio tenía una teoría, que es que yo pensaba que a lo mejor tenía miedo de cómo iba a recibir el usuario, pues que Canon en su gama media se metiese ya a poner un dial trasero en la cámara, al centrar mucho la cámara en la grabación de vídeo, con opciones de grabación de vídeo. Además, tiene en el menú algunas opciones creativas la 760D en la grabación de vídeo que no tiene la 750D. O por ejemplo, también hay una cosa que se me ha pasado deciros, que es cuando estamos utilizando el Live View, la 760D tiene enfoque AF, foto a foto y servo disponible, cosa que no tiene la 750D. Sí lo tiene cuando no utilizamos el Live View, pero no lo tiene mientras utilizamos el Live View. Así que yo pensé que Canon pues tenía un poco de miedo al cliente, pero luego me di cuenta de que no, me di cuenta del que yo creo que es realmente el motivo por el que Canon ha venido o ha presentado estas dos cámaras. Creo que al igual que hizo Apple con su iPhone 6, todos sabéis que Apple lanzó el iPhone 6 de 16 GB, de 64 y de 128, y mucha gente dijo, oye, ¿por qué no hay de 32 GB? Pues simplemente por precio. A Apple no le salía a cuenta hacer un teléfono de 32 GB de capacidad y quería hacerlo de 64, pero como se le iba de precio, dijo, vamos a lanzar una versión de 16 GB, que realmente es una versión un poco de gancho, ¿no? Para atraer un poquito al comprador, porque realmente entre una y otra hay 100 euros de diferencia, que es un 12 o un 13% del precio total. Pues yo creo que Canon ha hecho un poco lo mismo en esta cámara. Creo que a lo mejor querían sacar una cámara al mercado con objetivo por un precio de 800 euros aproximadamente, 850, y creo que por ese motivo decidieron hacer el 750D. Una cámara un poquito más económica, un poquito más sencilla, pero que Canon quería tirar un poco más alto y quería hacer una cámara más del estilo de la 760D, pero claro, al final el usuario tenía que acabar pagando por ello. Como os digo, precios muy similares, 850 euros la 750D y calculo que unos 900, 899 aproximadamente será la 760D. Como os he dicho, yo sin duda me iría por la 760D, me parece que la pantalla superior, la rueda de dial trasero, las opciones de vídeo HDR, bueno, no es que sean importantes, pero bueno, siempre se nota. O por ejemplo, lo de poder utilizar el enfoque servo y el foto a foto en el Live View también me parecen interesantes. Son cosas que vienen a sumar y hay una diferencia muy pequeña entre un modelo y otro. Así que mi recomendación, la 760D sin ninguna duda. Pues muchas gracias a todos por haber visto la preview. Como sabéis, esto es una preview, no tenemos la cámara en las manos, ha sido presentada hace un par de semanas y yo hoy ni siquiera la he encontrado en tiendas online. Así que esperemos que haya unidades por ahí de Canon en el futuro. Y a ver si en un futuro tenemos suerte y podemos trastear con una y enseñaros cómo funciona a todos vosotros. Pues muchas gracias a todos, soy David López para digitalrefoyu.com. Hasta la vista.